Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Geopolítica al Día, en esta edición 10, edición final de esta primera temporada. Primera temporada que nos deja un muy buen sabor de boca. 9 capítulos que han tenido muchísimas visualizaciones, que han tenido muchísimos comentarios a lo interno, a lo externo, al privado, a las redes sociales. Muchísimas gracias por el acompañamiento de todos en estas primeras 9 ediciones. Realmente, bueno, de corazón estamos trabajando, vamos a seguir trabajando para que la segunda temporada tenga mayor calidad, tenga mejores análisis, tenga ya por fin los entrevistados que prometimos desde la primera sesión. Solo que bueno, vamos paso a paso y cada uno de los pasos tiene que ser bien cimentado para que el segundo no vaya a ser en falso. En esta última edición, como se les prometió, vamos a hablar sobre los países BRIC. Vamos a hacer un análisis simple al principio, luego qué realmente son los países BRIC, qué se busca con los países BRIC, será el nuevo orden mundial los países BRIC o simplemente nacieron para derrocar un poder y ejecutar ese plan de nuevo hegemón mundial. Vemos a los Estados Unidos de Norteamérica, analizamos a los Estados Unidos de Norteamérica en este momento de Donald Trump, los hemos analizado en cada una de las sesiones y vamos observando poco a poco el diálogo, la narrativa, el discurso de Donald Trump y podemos comprender qué quiere a simple vista, qué quiere a profundidad. Realmente el hombre tiene una incertidumbre tremenda, no es descifrable, es un hombre impredecible que puede salir con cualquier cosa. Es un hombre que parece manejarse, o su grupo parece manejarse en diferentes áreas, en diferentes focos. Prometió organizar primeramente los Estados Unidos, hacer fuertes los Estados Unidos desde adentro, y luego vería la política internacional con otro guión, o desde otro punto de vista, o de diferentes aspectos. En estas últimas semanas hemos observado la caída del dólar bastante fuerte. Hemos visto el aumento del oro como activo refugio, como patrón refugio, en los cuales bancos centrales, corporaciones y multimillonarios comienzan a ahorrar producto de que el dólar se está devaluando. Hay incertidumbre en la economía. El barril de petróleo bajó por tercera semana consecutiva. Vemos a organizaciones o estos nuevos emporios de inteligencia artificial aumentando. Elon Musk ha asegurado que nos espera un colapso energético mundial producto del mal uso de la inteligencia artificial, y vemos a esa inteligencia artificial solo a simple vista, la vemos iniciando su verdadero poder o su verdadero objetivo que tiene para la humanidad y para el mundo, y ya se habla de un colapso energético mundial. En el medio de todo esto nacen los países BRIC desde el año 2001, ya tiene más de 22, 23 años en formación, y en esta última década parece ser la consolidación de los países BRIC. Antes del 2015 parecía los países BRIC un tipo de foro en el que solo planteaba un cambio de polos de poder, un foro de tipo geopolítico, como una nueva región geopolítica organizada por 5 grandes países, no solo grandes en su economía, sino grande en su extensión, grande en su población, grande en su PIB y grande en la producción de algunos minerales. En la producción de esos minerales, perdón. Entonces, bueno, vamos en esta primera parte a debatir un poco o analizar un poco cuáles fueron las noticias más destacadas de la semana, y luego vamos a hablar directamente de los países BRIC. Como siempre, bienvenidos a su programa Geopolítica al Día, sesión 10. ¿BRICS será el nuevo orden mundial? Me pregunto yo. ¿O será el antecedente primario de un nuevo orden mundial? El BRIC, que ya supera al G7, al grupo de las 7 potencias, el grupo de las 7 economías más fuertes del mundo, desde el PIB, desde la producción, comienza a ser los países BRIC un poco más llamativo para otras organizaciones. Recordemos que Arabia Saudita está a punto de entrar a los países BRIC,
Venezuela debería estar en los países BRIC, así como algunos otros países de Sudamérica que contienen una cantidad de reservas naturales, de minerales, de especies raras, de tierras raras. Argentina está allí. Está, bueno, desde que ganó Javier Milei se ha negado a entrar a los países BRIC, luego de haber tenido la invitación formal cuando estaba el presidente Fernández e incluso cuando estuvo Cristina Fernández de Kirchner, que quizás no se aprovechó desde el 2001 el ingreso a los países BRIC. Tenemos y seguimos en esta décima semana también observando muy de cerca la lucha entre los dos polos de poder, entre las dos economías del mundo, la tradicional por un lado, la digital por la otra. Observamos cómo se multiplica el dinero, el capital, las personas, las corporaciones e incluso los países para trabajar con inteligencia artificial y todo lo que ello conlleva, ¿no? Vemos al Bitcoin y al otro grupo de criptoactivos en bastantes movimientos. Observamos, aunque han caído un poco esta cesta de criptoactivos, debemos ser claros que hay un porqué o hay consecuencias de ello. Recordemos que hay una lucha de poder, hay una lucha también de economías donde el dólar no quiere morir, sino multiplicarse, sino evolucionar. Se habla ya dentro de los Estados Unidos de una especie de moneda que contenga el oro, que contenga o patrón oro y sea digital para poder darle el valor que según ellos el dólar merece. Recordemos que desde 1948 con el Tratado de Bretton Woods en los Estados Unidos el patrón oro terminó y se asentó el patrón dólar. Con ello todas las formas u organizaciones en ese tipo de aspecto económico comenzaron a articularse, a nacer, a originarse y a evolucionar, a desarrollarse y en este momento a hacer un poder de facto, como por ejemplo es el Fondo Monetario Internacional, como es los congresos internacionales para ir formando otro tipo de organizaciones que en 60 años han estado dentro del mundo, organizando el mundo y apoderándose de diferentes minerales, de tierras, de países, de regiones, en las cuales pues hemos observado que tienen un gran dominio. Tenemos al Banco Mundial, tenemos a la Organización de Estados Americanos, tenemos a la Organización de Naciones Unidas, tenemos a la Unión Europea, tenemos a la Organización del Atlántico Norte y todas estas corporaciones, llamadas así más que organizaciones, que siempre van en pro, en defensa y por un solo camino. Ese camino de 70, 80 años ya parece desarticulado, parece desmontado por otro poder que comenzó a nacer a partir del año 1992. Les he hablado varias veces sobre este poder que parece ser la nueva forma, la nueva manera de hacer política, la nueva forma de hacer economía y la nueva forma de crear empleos. Estamos hablando de todo este trabajo virtual que se ha visto en auge más que todo luego de la pandemia, cuando comienza la nueva era, primero de enero del año 2021, una nueva era en la que muchas cosas han cambiado. Muchísimas cosas han cambiado y entre ellos también los países BRIC no solamente han cambiado, sino que su economía ha evolucionado, la producción económica de cada uno de los países ha evolucionado, se ha diversificado y por supuesto ha tenido alianzas con otras regiones, con otras economías, con otras corporaciones del mundo. Eso es visible, palpable, comunicacional para todos nosotros los que estamos dentro de esta hermosa disciplina como la geopolítica, donde empezamos a evaluar todo. Se habla de la geopolítica de la tecnología, el que maneje la tecnología, el que maneja la información, pues por supuesto se apoderará del mundo. Hay una amenaza de la inteligencia artificial, dicho por Elon Musk, de un colapso energético, lo dije hace unos minutos. Ese colapso energético es debido al mal uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nace hace poco y ya ahorita se estima que entre el 23 y el 25% de la población mundial está utilizando inteligencia artificial, sea para puntos simples como información, hasta puntos ya bastante evolucionados como lo que hace China
ya convirtiendo dos grandes empresas como Alibaba y DeepSeek como puntos microchips, como accesorios, como herramientas, como inteligencia de todo este nuevo enfoque mundial. Los Estados Unidos, por otra parte, también con Nvidia, comenzó y va a seguir. Nvidia no se va a terminar, por supuesto que no, aunque una semana más en caída. Nvidia es, dentro de los Estados Unidos, una de las corporaciones más grandes que fabrica accesorios, herramientas para la inteligencia artificial. Así que esta es la nueva lucha, esta es la nueva guerra comercial. Aquí ya la guerra no es por petróleo, aunque hay guerras por petróleo. Lo que pasó en Yemen al final de esta semana, ahí hubo bombardeos. Incluso Donald Trump amenazó con enviar tropas para poder calmar lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Si nos vamos al mapa, vamos a encontrar el estrecho de Hormuz dominado en un 70% por Irán, y también una pequeña franja, la más importante, que es la entrada al estrecho de Hormuz, dominada por Yemen, por un grupo radical yemení que ha atacado buques petroleros en los últimos días, y eso pues ha conllevado también a que esa comercialización de petróleo marítimo se haya detenido. Es así como hoy, 8 de la noche, hora venezolana, cuando abra el mercado Brent, podemos encontrar precios del petróleo un poco más altos de lo que terminó el día viernes. En otro orden de ideas, dentro del mundo noticioso encontramos a Rusia. Rusia ha avanzado hasta Kursk, que es el sitio clave para las negociaciones. Recordemos que se está planteando 30 días de cese al fuego. Putin plantea la paz perenne, que se mantenga la paz, que cese al fuego, para poder articular una nueva política y geopolítica dentro de la zona rusa ucraniana. Para estas relaciones, recordemos que los Estados Unidos ha fungido como un árbitro, ha hecho de sí Donald Trump una novela de todo esto, un drama tipo veneco-mexicano, un drama total de lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, así como lo hizo en la Franja de Gaza e Israel, que hasta el momento se mantiene todavía el tratado de paz, pero que hay ciertas amenazas de que la parte del Hamas no cumplir se atendrán a las consecuencias, palabras de Donald Trump el jueves pasado en una cadena presidencial. Vemos a China, y China despertó después cuando comenzó el nuevo año chino, entre el 5 y el 15 de febrero, ha despertado con todo. Las inversiones chinas desde el punto de vista científico ha evolucionado en estos últimos meses. Claro, viene guardándose, los laboratorios vienen trabajando y apenas ahorita vamos viendo algunas informaciones de lo que se viene. Pero se viene la tecnología del 6G, ya está planteada por Xi Jinping, que en el año 2026, a mediados del 2026, máximo enero 2027, la sexta generación, que es la 6G, ya esté dominando algunos países del mundo, comenzando desde China, por supuesto, sus aliados principales como es la India, Rusia, y luego también, porque parece ser que la geopolítica nos lleva también a pensar que la Unión Europea va a tener muchísimas mejores relaciones con el eje BRIC que con el eje de los Estados Unidos, puesto que observamos que los aranceles de Trump para México, China, Canadá, vienen azotando bastante fuerte, y a la Unión Europea ha amenazado con aranceles de hasta el 200%, lo que conllevaría a un rompimiento de relaciones de inmediato. Y encontrar la Unión Europea, por supuesto, en otros aliados como China, como la India, como la misma Rusia, una especie de tratado comercial o una nueva especie de tratado comercial con estos países, ya que su economía puede fluctuar, la caída del euro puede ser bastante fuerte. Recordemos que desde que nació el euro no pasó más de 3-4 meses para que el euro fuese más poderoso que el dólar, está por encima del dólar, más que todo ahorita con este aumento de la onza de oro, llegando a los $3.011 por onza, el dólar sigue en picada. Desde Europa también se habla de una moneda digital, el euro digital. Por eso observamos que la inteligencia artificial, la economía digital está avanzando cada vez más en el mundo, se está apoderando más de los antiguos, ya hablo de antiguos comercios tradicionales. Recordemos que en la historia
Las personas que vivían en la época, en la Edad Media, no sabían que era la Edad Media. Los que vivían en feudalismo no sabían que estaban viviendo en feudalismo, sino simplemente eran las formas o las maneras del momento de crear lo que después fue el capitalismo, de crear capital. Fue el esclavismo, el feudalismo, luego yo el capitalismo del siglo XIX, el capitalismo del siglo XX, y observamos ahorita el neocapitalismo en nuevas formas como las criptodivisas, nuevas formas como las corporaciones multinacionales para la guerra, generaciones de armas neurológicas. Esa es la nueva forma que el capitalismo utiliza para seguir llevando al ser humano a la ruina. Ya, bueno, digámoslo de esa forma, algunos a la ruina. Recordemos que el capitalismo, dentro de las fases que planteó Marx del capitalismo, está allí. Faltan dos etapas distintas, que es el socialismo y el comunismo. El socialismo en la mitad para crear un país comunista. Entonces la lucha de izquierdas, derechas se ha planteado de esta forma. Nosotros hoy en día podemos saber, podemos comprender, podemos estudiar, podemos analizar y podemos decir que estamos en esta era digital, que ya se acabó la época contemporánea, estamos en la edad digital, en la era digital, y por lo tanto todos los episodios de aquí en adelante, todos los episodios sociales son de carácter digitales, son de carácter informáticos, son de carácter de algoritmos, incluso algoritmos para la política, para el pensamiento, para las ideas, para la economía, y esta es la nueva fase. De esto les estoy hablando, de esto vengo hablándoles durante las últimas 9 semanas. Así que la economía no escapa absolutamente a nada de esto. Teniendo ya este conjunto de noticias, encontramos nuevamente a Donald Trump siendo el personaje principal de esta 9ª semana. Encontramos en su discurso las amenazas militares hacia el canal de Panamá o hacia Panamá directamente, porque hay temor, hay una incertidumbre tremenda. El crecimiento de la India desde los últimos 6 meses ha asolado a otras zonas del mundo. Ya podemos decirlo, que la India es la cuarta economía mundial, es la cuarta potencia mundial después de China, los Estados Unidos y Rusia. La India con 1.400 millones de personas, con un PIB bastante alto, con un ingreso per cápita para parte de la población muy alta, para otra parte de la población muy baja, hay que decirlo también. Pero la India se enmarca en este momento en bastante silencio como uno de los países potencias, como una de las grandes potencias mundiales en este momento. Así que viene amenazando también a Occidente desde esa zona donde los tres están muy juntos. Está la India, China, Rusia, ese bloque que es más o menos el 20% de la superficie global de la Tierra, que tiene aproximadamente también el 25% de la población mundial, que tiene también bastantes reservas minerales y que por supuesto los canales y las zonas de mares, marítimas, aéreas, terrestres de esa zona, de ese núcleo que está allí entre Asia, Europa y África, porque ese punto está allí en el Mediterráneo, es bastante codiciado en este momento por todos. Es así como los Estados Unidos teme también perder el canal de Panamá y perder un enfoque geopolítico clave o un enclave geopolítico que podría traer consecuencias bastante graves no solamente para la economía de Occidente, sino directamente influenciada por China en contra de los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos han amenazado incluso para transportar fondos, armas, para defender el canal de Panamá cuando aún no ha comenzado ni siquiera absolutamente nada. Ya Donald Trump está tomando previsiones sobre esto porque sabe lo que se le acerca. La presión de Donald Trump discursiva ha llevado a que otros países también comiencen a distribuir su comercio, su economía, su forma de aliarse con otras zonas del planeta. Es de incertidumbre, es de miedo, porque un hombre así, una política así, una cabeza como la de Donald Trump, que puede explotar en cualquier momento, es peligrosa para el mundo en este momento. Así que bueno, tener cuidado con esto. Hay nuevos poderes, esa triada China, India, Rusia, presente en cada una de las zonas del planeta, con China con la nueva ruta de la seda, Rusia con todo el enfoque de gas, petróleo y carbón
que viene llevando hacia Occidente, y por supuesto el estrecho de Hormuz, clave para el traslado marítimo del petróleo. En este momento allí en ese espacio de Yemen hay bombardeos. Empezó otra zona caliente del mundo. Dentro de las zonas calientes que hay en este momento ya se había hablado de Medio Oriente, de la Franja de Gaza, de los Estados Unidos, de Ucrania, Rusia, y ahora comienza a titilar allí una sola caliente para los expertos de geopolítica, que pronto harán los análisis respectivos sobre lo que pasará allí entre los dos grupos que gobiernan Yemen y que se han peleado por muchísimo tiempo, y todas las implicaciones que tiene el retardo del petróleo, todas las implicaciones que podría tener el cierre o el cese o el paso del estrecho de Hormuz hacia Medio Oriente, y su salida como a futuro, por supuesto, a la zona del Mediterráneo. Recordemos que los Estados Unidos ha luchado desde el año 2001 en la invasión a Irak, a Afganistán, los bombardeos a Yemen. Recordemos que solamente Donald Trump en el primer año de gobierno envió 300.000 misiles a Yemen. Barack Obama también 250.000. Bueno, todos estos presidentes han bombardeado a Yemen, porque Yemen representa un enfoque geopolítico, un enclave geopolítico para hacerse del poder del estrecho de Hormuz. Obtener a Irán, que los Estados Unidos obtuviera a Irán, sería la cerilla del pastel. Pero eso, mientras la tríada poderosa esté allí, Irán, una de las grandes potencias mundiales en cuanto a uranio, en cuanto a la parte nuclear, pues no pretende abandonar el campo de batalla, sea por cultura. Culturalmente son luchadores, por supuesto que sí. Históricamente tienen una historia muy rica y siempre están allí. El 70% de la franja del estrecho de Hormuz le pertenece a Irán. Otra parte a Yemen, otra parte a los otros países de Medio Oriente, que en este momento venden petróleo, porque el eje principal allí, aparte de las tres grandes religiones monoteístas del mundo dentro del Medio Oriente, es el petróleo, son las refinerías, pues por supuesto el traslado y la venta del petróleo para cortar los tiempos. Los Estados Unidos quería ocupar, por supuesto, tener su vinculación allí. Por eso es tan incisivo con la Franja de Gaza, para poder salir al Mediterráneo, del Mediterráneo llevar petróleo fácilmente a la costa este de los Estados Unidos. Costa este que ya pretende cometer el mismo error que cometieron hace unos años en probar petróleo mexicano en las refinerías que refinan solo petróleo venezolano, y algunas se dañaron. Pretenden nuevamente hacer algunos ensayos para ver cómo funciona el petróleo colombiano, ecuatoriano y mexicano en lo que antes llevaba Chevron desde Venezuela. Vamos a ver cómo les da ese ensayo y error, y observaremos nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, porque las hay. Los de los deportados quiere decir que hay negociación, que se están sentando a negociar, y por supuesto quizá no sea definitiva la ida de Chevron de Venezuela. Quizá haya otra empresa petrolera pendiente de Venezuela. Recordemos que la ExxonMobil ha movido también muchísimas cosas allí para hacerse del petróleo. Son dos grandes filiales que han estado históricamente en Venezuela y en los Estados Unidos. Hoy la ExxonMobil sigue sacando petróleo de Lisa 1 y Lisa 2, que le pertenecen a la costa atlántica venezolana. La sacan como si fuesen alianzas con la República Federativa de Guyana, lo cual es una violación del derecho internacional, de la soberanía y de la independencia que debe tener Venezuela. En la bolsa, hoy vamos a hablar, antes de comenzar con el tema principal que son los BRICS, sobre la bolsa de Wall Street. Siempre conversamos sobre esto, sobre la economía mundial, quiénes ganaron, quiénes perdieron. El gran ganador de la semana, sin duda alguna, y durante estas últimas 9 semanas en las que Donald Trump ha gobernado los Estados Unidos, ha sido el oro. Y eso es preocupante para una economía cuando el oro es más fuerte que su moneda. Quiere decir que su moneda está en franco deterioro, está en franco descenso, y el oro, que valía escasamente $2.400 la onza antes del 20 de enero, costó el día jueves, tocó históricos en $3.011 la onza. Eso quiere decir que en 70 años de gobierno mundial de un solo poder, el patrón dólar ha decaído
en más de 10.000%, ya que una onza de oro en el año 68 costaba apenas $35. Ya vale 3.011. Es decir, en 70 años ha sido una devaluación bastante fuerte del oro. Eso lo vamos a estar analizando también en otros programas. Consecuencia inmediata del tema arancelario y caída del dólar, por supuesto. La economía estadounidense está pasando ahorita por un momento grave. Hay algunos medios de comunicación que hablan de recesión. Hay algunos economistas, por supuesto algunos republicanos, porque hay que ir directamente a las bases, y las bases del partido están siendo críticos. Ahí está pasando algo, y las bases republicanas dicen que Estados Unidos podría entrar en una recesión económica en los próximos meses de no cambiarse el tipo de política económica de Donald Trump sobre aranceles más que todo, ¿no? Hay un fin, hay un objetivo, por supuesto, que Donald Trump ha planteado. Uno es desmontar una política, quitar los factores que siempre he conversado yo en estos programas, que son de facto, que son poderes que han estado instalados en 200 años dentro de los Estados Unidos, pero que en este momento la economía, el país y el mundo son otros distintos a los que él encontró en el 2016. Yo pensé que lo había entendido, parece que no lo entendió. Es así como la respuesta que ha tenido la economía, que han tenido las corporaciones y realmente los que mueven la economía dentro de los Estados Unidos está siendo distinta a la que Trump pensaba. Imponerle un 25% de sanciones a Canadá infringió una ley, porque Canadá, como bien lo dice el primer ministro saliente, Justin Trudeau, él habla que, bueno, que toda la energía que se le daba a Estados Unidos en toda esa parte norte hasta Nueva York era de Canadá, y que ahora eso va a costar 50%. Eso ha motivado a Donald Trump a aumentar aún más los aranceles a Canadá. Esto pique y se extiende, porque esto no va a terminar aquí. Esto va a seguir llevando aspectos noticiosos, análisis y análisis profundo de diferentes actores. Pero el tema arancelario, por ejemplo, lo que pasó con el aluminio y con el acero dentro de los Estados Unidos para sus propias compañías que importaban, materia prima de Australia, que importaban desde Colombia, que importaban desde otros países del mundo, también se han visto afectadas por los altos aranceles. Es así como yo prefiero en este momento detener un poco, se detiene mi empresa, se detienen mis trabajadores, hay despidos, por supuesto, y comienzo a invertir en oro, en oro para poder cuidar mi activo, cuidar mi capital y ver qué va a suceder con Donald Trump y las medidas que va a tomar a futuro. Vuelvo e insisto, hay que esperar los primeros 100 días de gobierno para poder comprender hacia dónde quiere llevar Donald Trump a los Estados Unidos. Porque parece ser que el camino que estaba ya transitando no es ese. Es un hombre, vuelvo e insisto, impredecible. Y con ese tipo de gobernantes es bastante peligroso. Con gobernantes impredecibles es bastante peligroso, porque pueden tomar decisiones abruptas por el solo capricho, porque es así, solo por capricho, porque no hay un análisis ni una interpretación geopolítica ni política del asunto que él quiere hacer. Entonces esto puede llevar a otro punto. Mientras el oro subió a 3.011 la onza, el Bitcoin cayó a 83.070 dólares. La criptomoneda más fuerte del mundo también se ha desvanecido desde la llegada de Donald Trump, lo que hace a muchos pensar en este momento, incluso vuelve a acentuarse la duda si el Bitcoin realmente va a llegar a los 150.000 o a los 250.000 dólares que se plantearon en un pasado algunos expertos en criptoactivos como economía. S&P 500 fue la gran y enorme perdedora de la semana. Las 500 empresas más fuertes del mundo, con el tema arancelario, con el tema oro, con el tema dólar y con el tema petróleo, cayó, y cayó bastante fuerte. Es uno de los principales índices del mundo. Recordemos, los más importantes en Estados Unidos entre S&P 500, Dow Jones y Nasdaq. El S&P 500 se fue al piso esta semana. Esperemos repuntes para esta o para la próxima. Tesla fue un ganador esta semana. Ethereum ya cotiza en 1.891, ya ha perdido aproximadamente 1.100 dólares desde la llegada de Donald Trump y desde que sucedió el robo más grande en este momento en la historia de la criptomoneda. 1.500 millones de dólares. Ya la FBI tiene pruebas que todo salió desde Corea del Norte.
Así que sigue perdiendo Ethereum. Ethereum tiene dos formas, según los analistas, de seguir o cambiar de nombre o simplemente liquidarla y entregar el capital o las monedas que tiene cada una de las inversoras. El Brent bajó nuevamente, intentó subir y llegó a 70,36 dólares. Es una caída bastante fuerte para lo que venía viéndose en días y semanas anteriores. Ahora sí, bueno, entramos en materia. Nos llevó aproximadamente 30 minutos a analizar las noticias, pero no lo podemos dejar de hacer. Si lo dejamos de hacer, pues no tendría ningún sentido este programa, que el fin, uno de los objetivos, es cumplir con el tema noticioso, con el análisis de algunas noticias que levantaron, que fueron relevantes durante la semana y sus aspectos geopolíticos. Los BRIC Plus, llamado a partir del año 2023 BRIC Plus, porque ya no son los 5 principales países que comenzaron esto desde el 2001 hasta el 2010, sino que han ido aumentando otras potencias también, otros países que han visto en los países BRIC algo distinto a lo que estaba viéndose de los últimos 70 años como poder mundial luego de la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente después de 1992 con la caída del muro de Berlín, que los Estados Unidos se plantó como hegemón mundial y todas sus formas culturales, políticas y económicas pues fueron base para muchos países del mundo. La población, vamos a comenzar con los países BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son los principales países que se organizaron para cumplir con esto que son los países BRIC, que comenzó, como lo dije al principio, como un foro, como una organización, que pretendía, por supuesto, muchísimas cosas en el 2001, que fue aplacándose hasta el 2015, pero que luego del 2015 viene en un ascenso bastante importante y tener en consideración para la economía mundial. La población de los países BRIC ya suma 3.268 millones de personas, que más o menos el 45% de la población mundial. 3.200, para otros son 3.500 millones de personas las que están dentro de los países BRIC, porque hay unos países que al final se sumaron y esa población pues también se suma a los países BRIC. Hablar que una organización tiene casi la mitad del mundo en población, pues ya es para temer, ya es para tomarlo en serio. El PIB anual de los países BRIC Plus se habla de que es un aproximado de 24.000 millones de dólares. El PIB anual de 24.000 millones de dólares. El ingreso per cápita es de 7.323 dólares en cada uno de los individuos de los países BRIC. Hablamos que para el Fondo Monetario Internacional, uno de los fondos más antiguos del mundo y una de las organizaciones que en economía tiene más seriedad, dice que los BRIC representarán el 33,6% de la producción mundial en el año 2028, dejando atrás en un 27% al G7, que son hasta este momento los 7 países más poderosos del mundo o las economías más valiosas del mundo. La economía de los países BRIC en este momento vale 28,5 billones, con B, billones de dólares. Y eso representa el 28% de la economía mundial, nada más y nada menos. El 30% de la economía mundial con los países que van a ser sumados en la próxima cumbre. Esto va a representar el 30% de la economía mundial y por supuesto va a representar en cantidad de minerales algo bastante serio. Los países BRIC manejan el 44% de las reservas mundiales de petróleo y ojo, no cuentan todavía con Arabia Saudita y Venezuela, que son las dos grandes potencias con más recursos, con más reservas, dentro del mundo petrolero. Las reservas de Venezuela se calculan en 350.000 millones de dólares y las de Arabia Saudita en 298.000 barriles de petróleo. Si se sumase en la nueva cumbre que va a ser pronto de los países BRIC, si se suma Venezuela y Arabia Saudita, estaríamos hablando que pasaría del 44 a más o menos el 70% del petróleo mundial, de las reservas de petróleo mundial, la obtendrían los países BRIC. Por supuesto, los Estados Unidos, ya lo habíamos dicho, que es un principal productor de petróleo del mundo. En este momento está alrededor de entre los 13 y 14 millones de barriles diarios, pero sus reservas están medidas para 14 años
a la forma que en este momento está sacando petróleo los Estados Unidos. Es decir, que de aquí a 14 años los Estados Unidos tienen para hacer o compras, alianzas o simplemente acabar con el petróleo como forma de energía y por supuesto aplicar otro tipo de energía o está en este momento investigaciones de otro tipo de energía para no depender más del petróleo de aquí a 14 años. Representa el 31% de la producción diaria. Los países BRICS representan eso, 31% de la producción diaria. Si en el mundo se venden al día casi 120 millones de barriles, estamos hablando que la producción es casi 40 millones de barriles diarios que producen los países BRICS. Se habla que el fin de todo esto es que haya una sola moneda. Se habla de las monedas BRIC o el BRIC Plus o la BRIC moneda o el BRIC oro, una moneda que tenga respaldo en oro, que sea la moneda más costosa en este momento del mundo. Esto se habla para el 2027-2028, que reemplace definitivamente al dólar. China ha sido uno de los grandes críticos en los últimos 10 años acerca de la compra de petróleo. Recordemos que el gigante asiático es el mayor consumidor de petróleo del mundo. Por lo tanto, dentro de su paquete de monedas o dentro de su canasta de monedas, pretende también tener una moneda única para compra de petróleo, solo para comprar petróleo, para poder no comerciar más en dólar. El dólar vale porque tiene confianza en el mundo y el dólar vale porque se impuso en la cumbre OPEC en el año 1961, en la creación de la OPEP, en intercambiar que el valor del petróleo fuera en dólares y los Estados Unidos le brindaba protección a Medio Oriente. Creo que Medio Oriente ha crecido muchísimo, muchísimo, más que todo, más en los últimos 30 años. Hablamos de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, bueno, gigantes en economía, gigantes en petróleo y por supuesto en ingresos per cápita y en ingresos anuales a cada uno de estos países como para seguir dependiendo de la seguridad que le puede brindar los Estados Unidos. El dólar caería definitivamente si el petróleo se vendiese en otro tipo de moneda o se intercambiara con otro tipo de moneda. Sería el fin del dólar y produciría el mundo primeramente un caos, por supuesto, porque hay muchas reservas que tienen muchos países en dólares, pero desde el año 2001 se ha venido viendo algunos intercambios interesantes. Por ejemplo, Siria, antes de la invasión de la OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos, ya Siria había colocado más o menos el 60% de su economía para que fuera manejada en euros y no en dólares. Lo mismo hizo Irán, lo mismo hizo Yemen en algún momento, lo mismo hizo Rusia, lo mismo hizo China. Venezuela en este momento trata de hacer lo mismo utilizando más el euro que el dólar. Pero bueno, vivimos en un complejo mundo geopolítico, en una región geopolítica dominada por los Estados Unidos y Venezuela como socio comercial en más de 100 años de los Estados Unidos, pues se ha visto también dominado desde el punto de vista del dólar por los Estados Unidos y por los países que comercian en dólares dentro de Venezuela. Y por supuesto de todo lo que ha nacido en Venezuela en los últimos años, que ha tenido gran capacidad de manejo e inversiones en dólares. Los BRICS tienen un tercio del territorio mundial y se habla que para el 2030 triplicará su capacidad energética, tanto en petróleo como en gas y en carbón. Recordemos que Rusia, uno de los países potencia del mundo, tiene enormes reservas de petróleo, tiene la gran reserva, creo que es la primera reserva de gas del mundo y la primera reserva de carbón del mundo, no, la tercera reserva de carbón del mundo, perdón. Y China es en este momento el primer país que está trabajando y que está haciendo grandes inversiones para producir otro tipo de energía diferente a estos tres, que no sean de carbón, que no sea de gas ni de petróleo, pero que en alianza con los países BRICS, pues por supuesto va a significar en ese abanico de formas de cómo producir energía, van a estar colocando otro tipo de aspectos. Se habla de que la superficie de los países BRICS ocupan ya una cantidad de casi 40 millones de kilómetros cuadrados. 40 millones de kilómetros cuadrados, que es un tercio del territorio mundial. Entre los países
los primeros, los fundadores, que ya dijimos cuáles eran: Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que son los 5 principales, se han sumado desde la época que nació en los países BRICS en el 2001 hasta la actualidad. Se ha sumado Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Se habla que la nueva cumbre que viene este año 2025 se va a sumar Colombia, se va a sumar Argentina, se va a sumar Venezuela y se va a sumar Arabia Saudita. Se habla también que el enfoque que en este momento le está dando Donald Trump a la política internacional, más que todo o directamente en contra de la Unión Europea, la Unión Europea está planteando también ser socio comercial de los países BRICS más que de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, depender más de otros países que de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya Alemania había sido un ejemplo de esto. Alemania desde hacía algún tiempo había delimitado ya en un porcentaje bastante considerable las formas políticas y económicas con respecto a Estados Unidos, y China había avanzado al punto de comercializar mucho más con Alemania y de prestarle más servicios a Alemania, hasta el punto de que China en un 30-35% va a dominar, escúchese bien, va a dominar la economía de la Unión Europea de aquí al 2030. Esto lo dicen los analistas, los expertos de analistas. Nosotros aquí también hacemos esa interpretación de todo este tipo de aspectos. Los BRICS en este momento, hablando profundamente de qué realmente es lo que quieren los BRICS, nació para ser algo más que un contrapeso mundial. Él no quiere ni siquiera ser paralelo al G7 ni al grupo de la mundialización. No, ellos quieren ser el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial necesita de algunas cosas para cimentar un nuevo hegemón. China se plantea ser el nuevo hegemón mundial a partir del año 2029-2030, y en el año 2049 ser el primer país comunista del mundo, pero comunista en serio, como lo dicen, de forma de práctica, en sentido, en economía, y que también culturalmente, es decir, su idioma, sus tipos de religiones, pues son 3 grandes religiones que tiene China a lo interno: su economía, su canasta también de monedas, su lenguaje, los idiomas que maneja China dentro de en sí, todas estas formas que hace del agro, toda esta forma que hace de la tierra, de los minerales, que hace para expandir ahora la inteligencia artificial, que hace para expandir la forma de comunicación, de transporte, pues debe estar en el año 2049 acentuado en más o menos 70% del planeta. Esos son los planes que tiene China para el 2049. Hay otros planes también hasta 2078, que es que, bueno, más del 85% de la población hable mandarín. Es una de las claves que se habla dentro del Partido Comunista Chino en cada uno de los congresos que se suceden cada 2 años en China. Hay una nueva moneda de cambio, se está creando una nueva moneda para intercambiar comercio, intercambiar bienes y servicios dentro de los países BRICS para el mundo. Se habla que es de una destrucción del dólar desde el punto de vista de no ser utilizado más como patrón para el consumo, para la venta, para la inversión de petróleo, y por supuesto así para el gas, así para el carbón y así para la compra de otros tipos de minerales, tanto así que va también dirigido a bienes y servicios que van a prestar los países BRICS de aquí al 2030. Las reservas de oro y minerales son cuantificables, por supuesto, para los países BRICS. Ya está reconocido Brasil como una de las principales 5 potencias en oro. Se habla de que China tiene la enorme reserva de oro, es el primer país con mayores reservas de oro. Venezuela, de entrar a los países BRICS, está entre los primeros 10 países con más reservas de oro. Rusia tiene gran cantidad de oro, así que siento yo que la nueva moneda va a estar respaldada en este capital, en este mineral oro, que va a delimitarse a ser digital, una moneda netamente digital. En el caso no se sabe si moneda digital o como criptoactivo, pero va a ser una moneda que va a reemplazar en mediano plazo y a largo plazo al dólar y a todo el comercio mundial. Con ello se abre un nuevo espectro de la economía del mundo. ¿Viene a haber un cambio paradigmático? Por supuesto que sí, de aquí al 2035. Y ese cambio paradigmático nace desde los países BRICS.
Los países BRICS no nacieron para hacer contrapeso, como lo dije. Los países BRICS no nacieron para ser simplemente una organización o un foro de amigos, como han sido otros ensayos que se han hecho más que todo en América Latina en los últimos 25 años, un grupo de amigos, un grupo de unos que ayudan a otros. No, recordemos que los países tienen intereses, los países no son amigos, tienen intereses. Rusia tiene interés en Venezuela porque tiene minerales, lo mismo que China, lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que Turquía, lo mismo que Irán. No nos quieren, no quieren a Venezuela, bueno, porque seamos chéveres, no, sino porque Venezuela tiene enormes reservas. Y aunque Donald Trump diga que no necesita el petróleo venezolano, él mismo se está engañando y está engañando a su pueblo estadounidense. ¿Por qué? Bueno, primero porque el transporte es más corto. El tiempo de viaje del petróleo del punto A, que es Venezuela, al punto B, que es los Estados Unidos, es más corto que traer petróleo del Mediterráneo, que traer petróleo del Medio Oriente. El petróleo venezolano es de calidad. Es lo mito, se habla de los analistas petroleros que el petróleo venezolano es lo mito. Lo que se estaba llevando Chevron era lo mito para los Estados Unidos. ¿Cómo van a ser ahorita los ensayos dentro de las refinerías que están en la costa del Golfo estadounidense? ¿Servirá el petróleo ecuatoriano y colombiano para hacer para suplantar el petróleo venezolano? Eso pronto lo vamos a saber. Como digo, después de que Venezuela haya aceptado nuevamente deportaciones, es porque algo está sucediendo en el ambiente. Las negociaciones son políticas. Aquí, bueno, la sociedad muy poco tiene que hacer aquí porque las negociaciones los hacen los mandatarios, los hacen los analistas, los hacen los que saben, por supuesto, los diplomáticos son los que hacen las negociaciones y las negociaciones están andando, de que de eso no quepa duda. ¿Por qué? Bueno, porque hay un nuevo enfoque en el mundo. Ya los Estados Unidos no es el único poder del mundo, ya compite con otras 4 potencias que tienen más reservas, que tienen mejor PIB, que tienen reservas que podrían ser parte de una nueva moneda que descontrolaría al poder dólar en el mundo. Se habla de Turquía como la enorme potencia en este momento de Europa y Asia en conjunto con Rusia. Les hablé de la India y todo este enfoque que viene teniendo la India en el mundo. Es así que los BRICS no nacieron para ser simplemente una organización de amigos, sino para ser una organización que de aquí al 2035 esté dominando, como lo dije anteriormente, el 70% de la economía mundial, el 70% de los recursos del mundo, el 70% del transporte y por supuesto desde el punto de vista paradigmático cultural, que también tenga bastante, pero bastante implicación toda la parte cultural de estos países OPEP más que de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí nació, ojo, sí nació los BRICS para ser el nuevo orden mundial. Bien, 47 minutos de programa. Espero que les guste esta despedida de la primera temporada. Me despido con un enorme sabor de boca, con un buen sabor de boca. Este programa tiene con qué salir para ser masivo. Por allí hay algunas cosas que tenemos que mejorar, por supuesto que sí, como todo. No logramos la perfección, logramos la verdad. Tratamos de ser imparciales, tratamos de hacer análisis serios para que todos ustedes nos sigan y se sientan comprometidos con este programa. Así que bueno, me despido. El próximo programa sería el primero de la segunda temporada. Ya la fecha estará puesta en redes sociales para que sigan incluyéndose, para que sigan suscribiéndose, dándole a la campanita, comentando sobre este programa que nació para esto, nació para la parte noticiosa y para el análisis realmente necesario en este mundo, en este planeta, que en este presente está un poco sesgado. Recordemos que hay dos formas de ver el mundo. Nosotros queremos que el mundo se vea de una tercera forma, que esto no es que no tengan la razón, sino que cada uno de los dos grupos pues responden a intereses. Como lo dije anteriormente, nosotros tratamos de sacar una especie de razón de esos dos ejes de poder. Bueno, me despido, que estén muy bien, gracias a todos, saludos.